es posible examinar nuestro propio mundo interior y hallar claves que nos permitan entender nuestra propia conducta. Sin embargo, se trata de una tarea en extremo difícil, debido a que con mayor o menor éxito tendemos a negarnos el acceso a dichas claves. Freud señala que todos los aspectos de la conducta están íntimamente relacionados, que no hay accidentes psicológicos, que la elección de personas, lugares, alimentos y diversiones se remonta a experiencias que no recordamos o no deseamos recordar. Todos los pensamientos y todas las conductas tienen un significado propio. Si la memoria del pasado no es más que una mezcla de recuerdos nítidos o distorsionados, fragmentarios o enmascarados, ¿cómo podemos saber lo que sucedió realmente? He aquí un ejemplo de cómo dos personas recuerdan un mismo hecho de maneras diferentes. Recuerdo con la claridad de un sufrimiento personal que, durante un largo periodo de mi infancia, se me obligaba a desayunar cereal caliente. Recuerdo esto de manera vívida y visceral. Puedo evocar el comedor, el lugar que ocupaba, la mesa, el sentimiento de revulsión en la garganta, las estrategias de distracción esperando hasta que los adultos se cansaban de mí y me dejaban solo con mi plato de cereal ya frío y a medio terminar. Aún recuerdo con claridad mis esfuerzos por endulzar el platillo usando grandes cantidades de azúcar a fin de eliminar el sabor del cereal. Aún hoy no puedo ver un plato de avena caliente sin reconstruir este recuerdo de infancia. Estoy seguro de que fueron meses de discutir y pelear con mi madre a causa de este problema. Hace algunos años le pedí que habláramos de estos episodios. Aunque ella los recordaba con nitidez, estaba segura de que habían ocurrido de unas cuantas veces, 1 o 2 semanas a lo sumo, por lo que le sorprendió que yo los recordara con tal fidelidad. Ahora estaba obligado a escoger sus recuerdos o los míos. Lo que se desprende de esta anécdota es que ninguno de los protagonistas mentía de manera consciente, pese a lo cual las diferencias entre ambas versiones eran notorias. Quizás no haya forma de saber cómo ocurrieron las cosas en realidad. No se disponía de una verdad histórica, solo quedaban los recuerdos, y estos habían sido modificados por represiones y distorsiones selectivas, así como por elaboraciones y proyecciones. Freud no recomienda ninguna receta para salir de este atolladero. Lo que señala es que el recuerdo o la representación que nos hacemos de nuestro pasado contiene claves para determinar cómo nos conducimos y quiénes somos. No se trata simplemente de un registro de los hechos del pasado al que se acceda mediante un análisis objetivo. La técnica psicoanalítica se vale de un conjunto de herramientas de análisis personal, entre las cuales se cuenta el autoexamen exhaustivo, la reflexión y el análisis de los sueños, así como la observación de las pautas conductuales e intelectuales más recurrentes. Freud escribió acerca del uso que dio a dichas herramientas, de los resultados que obtuvo y de las conclusiones que extrajo a partir de sus descubrimientos. Aunque las conclusiones siguen constituyendo un objeto de debate, las herramientas conforman los pilares en que se sostienen muchos otros sistemas. De ahí que podamos considerarlas como las contribuciones más perdurables de Freud al estudio de la personalidad. Extractos de escritos sobre la histeria. La siguiente selección se tomó de una de las primeras obras de Freud. En su mayor parte se explica sola. Es una ilustración de la forma en que Freud trazaba una imagen coherente de las causas de un síntoma a partir de unos cuantos datos. En el verano de 1890 emprendí una excursión a los Hochtauern, una de las cadenas más elevadas de los Alpes orientales, con el propósito de olvidar durante algún tiempo la medicina, y especialmente las neurosis, propósito que casi había conseguido hasta un día que dejé el camino real para subir una cima, un tanto apartada, famosa tanto por el panorama que dominaba como por la hostería en ella enclavada. Llegué luego de una penosa ascensión, y repuesto y descansado,
Me hallaba sumido en la contemplación de la encantadora lejanía, cuando a mi espalda resonó la pregunta: «El señor es médico, ¿verdad?», que al principio no creí fuera dirigida a mí. Tan olvidado de mí mismo estaba. Mi interlocutora era una muchacha de 17 o 18 años, la misma que antes me había servido el almuerzo, por cierto, con un marcado gesto de mal humor, y a la que la hospedera había interpelado varias veces con el nombre de Catarina. Por su aspecto y su traje, no debía de ser una criada, sino una hija o una pariente de aquella. Arrancado así de mi contemplación, contesté: «Sí, soy médico. ¿Cómo lo sabe?». «Lo he visto al inscribirse en el registro de visitantes y he pensado que podría dedicarme unos momentos. Estoy enferma de los nervios. El médico de L, al que fui a consultar hace algún tiempo, me recetó varias cosas, pero no me han servido de nada. De este modo me veía obligado a penetrar de nuevo en los dominios de la neurosis, pues apenas cabía suponer otro padecimiento en aquella robusta muchacha de rostro malhumorado. Interesándome el hecho de que las neurosis florecieran también a 2000 metros de altura, comencé a interrogarla y transcurrió entre nosotros el siguiente diálogo, que transcribo sin modificar la peculiar manera de expresarse de mi interlocutora. «Bien, dígame, ¿qué es lo que siente?». «Me cuesta trabajo respirar, no siempre, pero a veces parece que me voy a ahogar». No presentaba esto, a primera vista, un definido carácter nervioso, pero se me ocurrió enseguida que podría elaborar muy bien una descripción de un ataque de angustia en la cual hacía resaltar la mujer, entre el complejo de sensaciones angustiosas, las de ahogo. «Siéntese aquí y cuénteme lo que le pasa cuando le dan esos ahogos». «Me dan de repente. Primero siento un peso en los ojos y en la frente. Me zumba la cabeza y me dan unos mareos que parece que me voy a caer. Luego se me aprieta el pecho de manera que casi no puedo respirar. ¿Y no siente usted nada en la garganta? Se me aprieta como si me fuera a ahogar. ¿Y en la cabeza nota usted algo más de lo que me ha dicho? Sí, me late como si fuera a saltárseme. Bien, ¿y no siente usted miedo al mismo tiempo? Creo siempre que me voy a morir. De ordinario soy valiente y voy a todas partes sola, al sótano de la casa y por la montaña. Pero cuando me da eso, no me atrevo a ir a ningún lado y se me figura que detrás de mí hay alguien que me va a agarrar de repente». Así, lo que padecía eran en efecto ataques de angustia, que se iniciaban con los signos del aura histérica, o mejor dicho, ataques de histeria con la angustia como contenido. Pero, ¿no contendrían también algo más? ¿Piensa usted algo? ¿Lo mismo de siempre? ¿O ve algo cuando le dan esos ataques? Sí, veo siempre una cara muy horrorosa que me mira con ojos terribles. Esto es lo que más miedo me da. Este detalle ofrecía quizá el camino para llegar rápidamente al nódulo de la cuestión. ¿Y reconoce usted esa cara? Quiero decir, si es una cara que usted ha visto realmente alguna vez. No. ¿Sabe usted por qué le dan esos ataques? No. ¿Cuándo le dio el primero? Hace 2 años, cuando estaba aún con mi tía en la otra montaña, donde manejaba un albergue. Hace 1 año y medio nos trasladamos aquí, pero me siguen dando los ahogos. Era pues necesario emprender un análisis en toda regla. No atreviéndome a trasplantar la hipnosis a aquellas alturas, pensé que quizá fuera posible llevar a cabo el análisis en un diálogo corriente. Intentaría una conjetura certera. La angustia se me había revelado muchas veces, tratándose de sujetos femeninos jóvenes, como una consecuencia de horror que acomete a un espíritu virginal cuando surge por primera vez ante sus ojos el mundo de la sexualidad. Con esta idea dije a la muchacha: «Puesto que usted no lo sabe, voy a decirle de dónde creo yo que provienen sus ataques. Hace 2 años, antes de comenzar a padecerlos, debió usted de ver o oír algo que le avergonzó mucho, algo que preferiría usted no haber visto. Sí, por cierto, sorprendí a mi tío con una muchacha, con mi prima Francisca. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiere usted contármelo? A un médico se le puede decir todo».
Mi tío, el marido de esa tía mía, quien usted acaba de ver, tenía entonces con ella una posada en X, la otra montaña. Ahora están separados y por culpa mía, pues por mí se descubrieron sus relaciones con Francisca. ¿Cómo las descubrió usted? Voy a decírselo. Hace 2 años llegaron un día a la posada 2 excursionistas y pidieron comer. La tía no estaba en casa, ni mi tío ni Francisca, que era la que cocinaba, aparecían por ninguna parte. Después de recorrer en su busca toda la casa con mi primo Alois, un niño aún, éste exclamó: «A lo mejor está Francisca en el cuarto de mi papá». Y ambos nos echamos a reír, sin pensar nada malo. Pero al llegar ante el cuarto del tío vimos que tenía echada la llave, cosa que ya me pareció singular. Entonces mi primo me dijo: «En el pasillo hay una ventana por la que se puede ver lo que pasa en el cuarto». Fuimos al pasillo, pero el pequeño no quiso asomarse, diciendo que le daba miedo. Yo le dije entonces: «Eres un tonto, a mí no me da miedo». Y miré por la ventana, sin figurarme aún nada malo. La habitación estaba muy oscura, pero pude ver a Francisca tumbada en la cama y a mi tío sobre ella. Y luego, enseguida me aparté de la ventana y tuve que apoyarme en la pared, pues me dio un ahogo como los que desde entonces vengo padeciendo. Se me cerraron los ojos y empezó a zumbarme y latirme la cabeza como si fuera a rompérseme. ¿Le dijo usted algo a su tía aquel mismo día? No, no le dije nada. ¿Por qué se asustó usted tanto al ver a su tío con Francisca? ¿Comprendió lo que estaba pasando o se formó alguna idea de ello? Oh, no. Por entonces no comprendí nada, no tenía más que 16 años, y ni me imaginaba siquiera tales cosas. No sé realmente de qué me asusté. Señorita Catarina, si pudiera recordar ahora todo lo que en aquellos momentos sucedió en usted, cómo le dio el primer ataque y qué pensó durante él, quedaría curada de sus ahogos. Ojalá pudiera, pero me asusté tanto que lo he olvidado todo. Traduciendo esto al lenguaje de nuestra comunicación preliminar, diremos que el afecto crea por sí mismo el estado hipnoide, cuyos productos quedan excluidos del comercio asociativo con la conciencia de ello. Dígame usted, ¿la cara que ve cuando le da el ahogo es quizás la de Francisca, tal y como la vio al sorprenderla? No, la cara que veo es la de un hombre. ¿Quizá la del tío? No, al tío no pude verle bien la cara por entonces, pues la habitación estaba muy oscura. Además me figuro que no tendría en aquel momento una expresión tan horrorosa. Tiene usted razón. Aquí parecía cerrarse de repente el camino por el que habíamos orientado el análisis. Pero, pensando que una continuación del relato iniciado podía ofrecerme alguna nueva salida, continué mi interrogatorio. ¿Qué pasó después? Mi tío y Francisca debieron de oír algún ruido en el corredor, pues salieron enseguida. Yo seguí sintiéndome mal, y no podía dejar de pensar en lo que había visto. 2 días después fue domingo y hubo mucho que hacer. Trabajé sin descanso mañana y tarde y el lunes volvió a darme el ahogo. Vomité y tuve que meterme en la cama. Estuve 3 días así, vomitando a cada momento. Nosotros, Breuer y yo, hemos comparado la sintomatología histérica con una escritura jeroglífica que habríamos llegado a comprender después del descubrimiento de algunos documentos bilingües. En este alfabeto los vómitos significan repugnancia, así pues, le lo dije a Catarina. El que 3 días después usted tuviera vómitos repetidos me hace suponer que al ver lo que pasaba en la habitación de su tío, sintió usted asco. Sí, debí de sentir asco. ¿Pero de qué? Quizá viera usted desnuda alguna parte del cuerpo de los que estaban en el cuarto. No. Había poca luz para poder ver algo, además estaban vestidos. Por más que hago, no puedo recordar qué es lo que me dio asco. Tampoco yo podía saberlo, pero le invité a continuar relatándome lo que se le ocurriese con la seguridad de que se le ocurriría precisamente lo que me era preciso para el esclarecimiento del caso. Me relató, pues, que como su tía notaba en ella algo extraño y sospechaba algún misterio, la interrogó tan repetidamente que hubo de comunicarle su descubrimiento. A consecuencia de ello, se iniciaron entre los cónyuges violentas escenas, en las cuales oyeron los niños cosas que más le hubiera valido continuar ignorando, hasta que la tía decidió trasladarse con sus hijos y Catarina a la casa que ahora ocupaban, dejando a su marido con Francisca.
la cual comenzaba a presentar señales de hallarse embarazada. Al llegar allí, abandonó la muchacha, con gran sorpresa mía, el hilo de su relato y pasó a contarme 2 grupos de anécdotas que se extendían hasta 2 y 3 años antes del suceso traumático. El primero contenía escenas en las que el tío persiguió con fines sexuales a mi interlocutora cuando tenía apenas 14 años. Así, un día de invierno bajaron juntos al valle y pernoctaron en una posada. El tío permaneció en el comedor hasta muy tarde, bebiendo y jugando a las cartas. En cambio, ella se retiró temprano a la habitación destinada a ambos en el primer piso. Cuando su tío subió a la alcoba, no había ella conciliado aún por completo el sueño y lo sintió entrar. Luego se quedó dormida, pero de repente se despertó y sintió su cuerpo junto a ella. Asustada, se levantó y le reprochó aquella extraña conducta. «¿Qué hace usted, tío? ¿Por qué no se queda usted en su cama?» El tío intentó convencerla. «Calla, tonta. ¿No sabes tú lo bueno que es eso? No quiero nada de usted, ni bueno ni malo. Ni siquiera puede una dormir tranquila». En esta actitud se mantuvo cerca de la puerta, dispuesta a huir de la habitación, hasta que, cansado, el tío dejó de solicitarle y se quedó dormido. Entonces echó ella en la cama vacía y durmió, sin más sobresaltos, hasta la mañana. Por la forma en que narró su defensa de los ataques de su tío, parecía deducirse que no había reconocido claramente su carácter sexual. Interrogada sobre este extremo, manifestó en efecto que hasta mucho después no había comprendido las verdaderas intenciones de su tío. De momento se había resistido únicamente porque le resultaba desagradable ver interrumpido su sueño y porque le parecía que aquello no estaba bien. Transcribo minuciosamente estos detalles porque poseen considerable importancia para la comprensión del caso. A continuación me contó Catarina otros sucesos de épocas posteriores, entre ellos una nueva agresión sexual de que la hizo objeto su tío un día que se hallaba borracho. A mi pregunta de si en esta ocasión notó algo semejante a los ahogos que ahora la aquejan, responde con gran seguridad que siempre sintió el peso en los ojos y la opresión que acompañaba sus ataques actuales, pero nunca tan intensamente como cuando sorprendió a su tío con Francisca. Terminada esta serie de recuerdos, comienza enseguida a relatarme otra en la que se trata de aquellas ocasiones en las cuales advirtió algo entre Francisca y su tío. Una vez que toda la familia durmió en un pajar, se despertó ella al sentir un ruido y vio cómo su tío se separaba bruscamente de Francisca. Otra ocasión, en la posada de N, dormía ella con su tío en una alcoba y Francisca en otra inmediata. A medianoche se despertó y vio junto a la puerta de comunicación entre ambas una figura blanca que se disponía a descorrer el pestillo. «¿Es usted, tío? ¿Qué hace usted ahí en la puerta?» «Cállate, estoy buscando una cosa. La puerta que da al pasillo es la otra. Me equivoqué», etc. Al llegar aquí le pregunté si todo esto no despertó en ella alguna sospecha. «No, por entonces no sospeché nada. Me chocaban aquellas cosas, pero no pasaba de ahí». «¿Sintió usted también miedo en estas ocasiones?» «Creía que sí, pero no podía afirmarlo con tanta seguridad como antes». Agotadas estas 2 series de reminiscencias, guardó silencio la muchacha. Durante su relato fue experimentando una curiosa transformación. En su rostro, antes entristecido y doliente, se pintaba ahora una expresión llena de vida. Sus ojos habían recobrado el brillo juvenil y se mostraba animada y alegre. Entretanto, llegué a la comprensión de su caso. Los sucesos que acababa de relatarme, con un desorden aparente, aclararon por completo su conducta en la escena del descubrimiento. Cuando tuvo efecto, ella llevaba 2 series de impresiones, que se había grabado en su memoria, sin que hubiera llegado a comprenderlas ni pudiera utilizarlas para deducir conclusión alguna. A la vista de la pareja sorprendida en la realización del coito, se estableció en el acto el enlace de la nueva impresión con tales 2 series de reminiscencias, comenzando enseguida a comprenderlas y simultáneamente a defenderse contra ellas. A esto siguió un corto período de incubación y luego los síntomas de la conversión,
o sea, los vómitos sustitutivos de la repugnancia moral y física. Quedaba pues solucionado el enigma. Lo que la había repugnado no había sido la vista de la pareja, sino un recuerdo que despertó en ella, recuerdo que no podía ser sino el de aquella escena nocturna en la que sintió el cuerpo de su tío junto al suyo. De este modo, una vez que la sujeto terminó su confesión, le dije: ya sé lo que pensó cuando advirtió lo que sucedía en la habitación de su tío. Seguramente se dijo: ahora hace con Francisca lo que quiso hacer conmigo aquella noche y luego las otras veces. Esto fue lo que le dio a usted asco, haciéndole recordar la sensación que advirtió al despertar por la noche y notar el cuerpo de su tío junto al suyo. Sí, debió de darme asco aquello, y lo debí de recordar luego. Bien, entonces sí, dígame. Ahora es usted ya una mujer y lo sabe todo. Sí, ahora ya lo sé.